Roma había soportado tiranos, guerras civiles y emperadores despiadados. Pero nada, absolutamente nada, la preparó para Calígula. La pregunta no es qué hizo, porque la historia ya registró sus horrores. La verdadera pregunta es ¿por qué? ¿Nació como un monstruo o fue el poder absoluto el que lo transformó? ¿Qué ocurre cuando un hombre joven, sin límites ni consecuencias, descubre que puede decidir sobre la vida, el honor y el miedo de todo un imperio? Con solo 24 años, no había leyes por encima de él ni dioses que lo juzgaran. Cada deseo podía cumplirse, cada capricho podía convertirse en un ritual. Y cuando el poder se vuelve sagrado, ¿quién puede detener la locura? Para entender a Calígula, no hay que mirar sus decretos, sino descender a sus rituales. Calígula tenía solo 24 años cuando se convirtió en el hombre más poderoso del mundo conocido. Roma lo recibió con esperanza. Era joven, carismático, hijo del venerado Germánico. Tras años de miedo bajo Tiberio, el pueblo creyó ver en él el renacimiento de un imperio más humano. Durante los primeros meses, gobernó con moderación, liberó prisioneros, perdonó deudas y devolvió al Senado una dignidad que parecía perdida. Pero esa imagen duró poco, muy poco. Porque el verdadero problema no fue lo que Calígula hizo, sino lo que descubrió. Descubrió que no existían límites reales. No había ley por encima de su palabra, ni tradición capaz de frenarlo, ni Dios que pudiera juzgarlo. Cada mirada se inclinaba ante él. Cada silencio era obediencia. Cada miedo, confirmación de su poder. ¿Qué sucede cuando un joven, criado entre intrigas, traiciones y muertes, comprende que el mundo entero gira a su alrededor? Roma era una ciudad construida sobre rituales, símbolos y jerarquías. Calígula entendió eso mejor que nadie. Y decidió gobernar no solo con decretos, sino con gestos calculados, con actos diseñados para romper psicológicamente a quienes lo rodeaban. No buscaba solo obediencia, buscaba algo más profundo, sumisión absoluta. Que todos, senadores y soldados, nobles y esclavos, entendieran que su vida, su honor y su dignidad dependían de su humor. Aquí nace la verdadera historia. No la de un emperador administrando un imperio, sino la de un hombre que empezó a experimentar con el poder como si fuera una sustancia sin límites. Cada acto sería más extremo que el anterior. Cada gesto, una prueba para ver hasta dónde podía llegar. Y el primero de esos rituales iba a cambiar Roma para siempre, porque Calígula no se conformaría con gobernar como un hombre. Quería hacer algo más. Calígula no quería esperar a la muerte para convertirse en un dios. Para los romanos, la divinización era un honor póstumo, reservado a emperadores que ya habían dejado este mundo. Pero Calígula decidió romper esa frontera. Él no sería un dios recordado, sería un dios presente, aquí y ahora. Y no lo anunció con palabras discretas ni con decretos ocultos. Lo convirtió en un ritual cotidiano, violento y humillante. Comenzó a aparecer en público vestido como las divinidades del panteón. Un día era Hércules, cubierto con la piel de león y empuñando una maza. Al siguiente, Venus, adornado con sedas y joyas, exigiendo admiración por su belleza. Luego Apolo, con corona de laurel, o Mercurio, con sandalias aladas. El palacio imperial dejó de ser la sede del poder político y se transformó en un escenario blasfemo, donde el emperador representaba su propia divinidad ante una audiencia obligada. Pero el verdadero golpe no estaba en el disfraz, sino en la humillación. Calígula introdujo en Roma un gesto impensable para cualquier ciudadano libre: la prosquinesis. Arrodillarse, postrarse, besar los pies del emperador. Eso era propio de los persas, de los pueblos que Roma despreciaba como bárbaros. Sin embargo, ahora los senadores, hombres que habían gobernado provincias y comandado legiones, se arrastraban sobre el mármol ante un joven de 25 años. ¿Obediencia o muerte? La elección no existía. La humillación de los hombres no fue suficiente. Calígula decidió ir más lejos.
Ordenó traer a Roma las estatuas más sagradas del mundo griego, obras veneradas durante siglos, y entonces cometió su acto de narcisismo supremo. Mandó decapitar las estatuas de Júpiter, Apolo y otros dioses, reemplazando sus cabezas por réplicas de la suya. Caminar por Roma era caminar por un templo dedicado a Calígula. Su rostro ocupaba el cuerpo de todos los dioses. Sus rituales se volvieron juegos sádicos. En mitad de una conversación, podía señalar al cielo y decir que estaba hablando con Júpiter, que eran hermanos, que el dios le había susurrado una traición. El terror en los ojos del acusado era el verdadero clímax. La ejecución, horas después, solo el epílogo. Calígula ya había cruzado una línea irreversible. Se había proclamado Dios, había humillado a la élite y había profanado lo sagrado. Y cuando un hombre se cree un dios, ninguna ley humana vuelve a tener valor. Si Calígula ya había roto las leyes humanas y profanado a los dioses, aún quedaba un límite más antiguo y más profundo, el de la sangre. Para Roma, la familia era sagrada, y el incesto, una de las transgresiones más impensables. Pero Calígula no veía límites donde otros veían tabúes. Veía símbolos y decidió convertir a su propia familia en parte de su culto personal. Entre sus 3 hermanas, Drusila ocupaba un lugar especial. No solo la mostraba a su lado en actos públicos, sino que la trataba como a una consorte. En los banquetes, la sentaba en el lugar reservado a la esposa del emperador. La llamaba su igual, su reflejo, su compañera divina. Las fuentes romanas describen una relación que iba mucho más allá del afecto fraternal, una unión presentada como algo sagrado, casi ritual. Era deseo, provocación o una forma de demostrar que ni siquiera la naturaleza podía imponerle reglas. Calígula no escondía esta relación. Al contrario, la exhibía, porque cada mirada incómoda, cada silencio avergonzado de los senadores, era una victoria. Convertía el escándalo en un acto de poder. Si el emperador podía violar el tabú más antiguo sin consecuencias, ¿qué quedaba a salvo? Roma entera entendió el mensaje. Cuando Drusila murió repentinamente, la reacción de Calígula fue extrema. Ordenó un luto nacional obligatorio, cerró tribunales, suspendió negocios y castigó con la muerte a quien mostrara alegría. Pero fue más allá. Declaró a Drusila diosa, mandó erigir templos en su honor y exigió que se le rindiera culto. El Olimpo romano se había corrompido definitivamente. Ahora incluía a la hermana del emperador. La muerte de Drusila no apaciguó a Calígula, lo transformó. Perdió el último vínculo humano que parecía importarle y se hundió aún más en sus excesos. A partir de ese momento, el palacio dejó de ser un hogar y se convirtió en un espacio sin moral, sin pudor y sin límites. Y lo que ocurrió después ya no afectaría solo a su familia, sino a todas las familias de Roma, porque Calígula estaba a punto de convertir su palacio en un lugar del que nadie saldría intacto. Después de Drusila, ya no quedaba ningún freno. El palacio imperial, que había sido símbolo de autoridad y tradición, se transformó en un espacio de humillación sistemática. Calígula no buscaba placer en secreto. Buscaba demostrar que el honor de las familias más poderosas de Roma le pertenecía, y lo hizo de la forma más cruel posible. Durante los banquetes oficiales, invitaba a senadores y altos cargos junto a sus esposas. El ambiente parecía solemne, casi cordial. Pero en mitad de la cena, Calígula se levantaba, observaba a las mujeres y las señalaba una por una. Las hacía desaparecer por puertas laterales. Horas después, regresaban en silencio con el rostro vacío. Entonces el emperador comentaba en voz alta su desempeño, describiendo detalles íntimos ante sus maridos. No era deseo, era dominio. ¿Qué podía hacer un senador cuando el emperador acababa de deshonrar públicamente a su esposa? El mensaje era claro. Ninguna casa estaba a salvo. Ninguna sangre era intocable. Calígula convertía el cuerpo de las mujeres en un campo de batalla político,
un instrumento para quebrar psicológicamente a la élite romana. Quien aceptaba el insulto vivía. Quien mostraba indignación desaparecía. Así, el miedo se instaló en cada banquete, en cada invitación, en cada sonrisa forzada. Pero el horror no terminó ahí. Calígula ordenó abrir espacios del palacio como un lupanar público. Cobraba por el acceso, como si fuera un burdel común. Y el dinero ingresaba directamente en el tesoro imperial. Roma comprendió entonces que el emperador no solo violaba las normas morales, sino que las monetizaba. Convertía la degradación en política de Estado. Este no era un exceso aislado. Era un ritual repetido, calculado, diseñado para destruir cualquier resto de dignidad. Calígula ya no gobernaba mediante leyes ni ejércitos, gobernaba a través de la vergüenza. Y cuando un gobernante convierte el honor en algo negociable, el imperio entero empieza a descomponerse desde dentro. Sin embargo, para Calígula, aún no era suficiente, porque si había humillado a los hombres, a las mujeres y a las familias, todavía quedaba algo por dominar, la propia naturaleza. Y su próximo acto demostraría hasta qué punto estaba dispuesto a desafiarla. Calígula ya había demostrado que podía humillar a hombres, familias y dioses. Pero aún quedaba un enemigo más antiguo y más imponente, la naturaleza. Y decidió enfrentarse a ella como solo alguien que se cree divino podría hacerlo. La campaña hacia Britania comenzó como una empresa militar seria. Las legiones marcharon hacia el norte, esperando gloria y conquista. Pero algo ocurrió. De pronto, la guerra se detuvo sin explicación clara. En lugar de avanzar contra el enemigo, Calígula dio una orden incomprensible. Mandó a las legiones formarse frente al mar. Allí, ante miles de soldados armados, proclamó que Neptuno, dios de los océanos, había desafiado su autoridad. Y como castigo, Roma debía vencer al mar. Las tropas recibieron la orden de atacar las olas, de clavar sus lanzas en el agua, de recoger conchas como botín de guerra. El absurdo era total. Los soldados obedecían en silencio, sabiendo que cualquier gesto de duda podía costarles la vida. Para muchos contemporáneos, este acto fue la prueba definitiva de su locura. Pero otros entendieron algo más inquietante. Calígula no estaba jugando, estaba enviando un mensaje. Si el emperador podía declarar la guerra al mar y obligar a las legiones a obedecer, entonces no existía nada que estuviera fuera de su control, ni siquiera la naturaleza. La humillación no era solo para los soldados, sino para Roma entera. Al regresar, celebró el triunfo como si hubiera derrotado a un enemigo real. Se erigieron monumentos, se contaron hazañas inexistentes. El imperio entero participó de una mentira impuesta por la fuerza, y así, la línea entre realidad y delirio se volvió irrelevante. Solo importaba una cosa: la voluntad del emperador. Pero Calígula aún quería demostrar algo más. No solo que podía dominar a los dioses y al mar, sino que podía elevar a lo más bajo por encima de lo más alto. Y para eso, eligió a una criatura que simbolizaba su desprecio absoluto por Roma. Si la guerra contra el mar había humillado al ejército, Incitatus estaba destinado a humillar a todo el Senado. No era un simple caballo. Era el símbolo perfecto del desprecio de Calígula por las instituciones de Roma. Incitatus vivía mejor que muchos ciudadanos libres. Tenía establos de mármol, pesebres de marfil y mantas teñidas de púrpura. Era atendido por sirvientes y vigilado por guardias armados. Todo estaba diseñado para provocar. Calígula invitaba a senadores a cenar y en mitad del banquete hablaba de Incitatus como si fuera un alto dignatario. Le servía vino en copas de oro y le ofrecía manjares reservados a la élite. Pero lo más inquietante era el anuncio que hacía circular sin pudor. Pensaba nombrar a su caballo cónsul de Roma. No era una broma, era una amenaza, un mensaje claro. Si un animal podía ocupar el cargo más alto del Estado, ¿qué valor tenían los hombres que lo habían ocupado durante siglos? Cada risa nerviosa, cada gesto de incredulidad, era una confesión de impotencia.
Los senadores entendieron que Calígula no necesitaba ejecutar a todos para destruirlos. Bastaba con ridiculizarlos. Incitatus se convirtió así en un arma política, un recordatorio permanente de que el poder del emperador era tan absoluto que podía reescribir el significado mismo de la dignidad. Pero este juego tenía un límite, porque mientras Calígula se divertía humillando a Roma, el miedo se acumulaba en silencio. Cada burla, cada exceso, cada gesto de desprecio iba sumando enemigos. Y en las sombras del palacio, comenzó a formarse algo que ni siquiera un dios en vida podía controlar. Un complot. Los banquetes de Calígula ya no eran celebraciones. Eran escenarios de terror cuidadosamente diseñados. Allí, entre copas de oro y música suave, el emperador jugaba con la vida de los presentes como si fuera una distracción más. Invitaba a senadores, generales y cortesanos, los hacía reír, beber, sentirse seguros. Y entonces, sin previo aviso, señalaba a uno de ellos. A veces con una palabra, a veces con una sonrisa. Bastaba eso. Calígula disfrutaba del momento previo a la ejecución. Observaba el rostro del elegido mientras comprendía que no habría apelación, que ninguna amistad, ningún servicio pasado, ninguna lealtad podía salvarlo. En ocasiones ordenaba la muerte inmediata, en otras, prolongaba la agonía, anunciando la ejecución para más tarde, obligando al condenado a seguir cenando, a brindar, a fingir normalidad mientras el miedo lo consumía por dentro. ¿Puede existir una tortura más perfecta que obligar a alguien a esperar su final rodeado de risas? El emperador llevaba la contabilidad de la muerte como un juego. Se dice que, durante algunos banquetes, pedía informes sobre cuántas ejecuciones se habían realizado ese día, y si el número le parecía bajo, ordenaba más. No por necesidad política, sino por entretenimiento. El terror ya no era un medio para gobernar. Se había convertido en un fin en sí mismo. Nadie estaba a salvo. Calígula podía bromear sobre una traición inexistente, inventar una ofensa, reinterpretar una mirada. La lógica había desaparecido. Solo quedaba el capricho. Y cuando el poder se ejerce sin razón, el miedo deja de paralizar y empieza a transformarse en algo distinto: desesperación. Fue entonces cuando algunos hombres comprendieron una verdad inevitable. Si Calígula seguía vivo, nadie lo estaría por mucho tiempo. Y entre los guardias que lo protegían cada día, comenzó a crecer una decisión silenciosa. Una decisión que ya no tenía vuelta atrás. El complot no nació de la ambición, sino del miedo. Un miedo acumulado durante meses de humillaciones, amenazas y muertes arbitrarias. Entre los pretorianos, los mismos hombres encargados de proteger al emperador, comenzó a formarse la convicción de que Calígula ya no era un gobernante, sino un peligro incontrolable. Cada día vivo era una ruleta rusa para cualquiera que cruzara su camino. Casio Querea fue el detonante. Oficial veterano, endurecido por la disciplina, había sido objeto de burlas constantes por parte del emperador, quien lo ridiculizaba públicamente, cuestionando su masculinidad y utilizándolo como juguete verbal delante de otros oficiales. No era solo una afrenta personal, era un mensaje. Ni siquiera los hombres armados que lo custodiaban merecían respeto. ¿Cuánto tiempo podía sostenerse un poder que convertía a sus propios guardianes en enemigos? La conspiración se selló en silencio, no con grandes discursos, sino con miradas y gestos mínimos. Sabían que fallar significaba una muerte lenta y ejemplar. Eligieron el momento con precisión. Un pasadizo estrecho del palacio, tras una representación teatral, lejos de multitudes, y sin posibilidad de huida. Allí, donde el dios en vida caminaba sin su corte, se encontraría con la realidad. Cuando Calígula apareció, confiado, el primer golpe fue rápido, luego otro, y otro más. No hubo palabras grandilocuentes ni último discurso. Solo el sonido de las armas y la sangre manchando el suelo. El cuerpo del emperador quedó irreconocible. El dios había caído como un hombre cualquiera. Junto a él murieron su esposa y su hija,
eliminando cualquier posibilidad de continuidad. Así terminó Calígula, no derrocado por un ejército extranjero, ni juzgado por el Senado, sino asesinado por aquellos que lo veían cada día. Y Roma, al enterarse, no lloró, respiró. Tras el asesinato de Calígula, Roma no celebró, tampoco lloró. Lo que dominó la ciudad fue algo mucho más inquietante, un silencio espeso, casi culpable. Durante años, todos habían visto, todos habían oído, todos habían participado aunque fuera desde el miedo. Y ahora, de pronto, el monstruo había desaparecido. Pero la pregunta era inevitable. ¿Qué hacer con lo que había quedado dentro de cada uno? Los senadores regresaron al foro fingiendo normalidad. Hablaron de restaurar el orden, de devolver la dignidad a las instituciones, de borrar los excesos del pasado. Pero nadie quiso profundizar demasiado, porque hacerlo implicaba reconocer una verdad incómoda. Calígula no gobernó solo. Gobernó porque miles obedecieron, porque muchos callaron, porque otros se beneficiaron mientras el terror no los señalaba directamente. ¿Hasta qué punto fue un tirano aislado y hasta qué punto fue el reflejo de una Roma que prefirió sobrevivir antes que resistir? Claudio, su sucesor, fue presentado como el antídoto, un hombre torpe, discreto, casi invisible durante el reinado anterior. Alguien que precisamente por haber sido ignorado y despreciado, parecía incapaz de repetir aquellos horrores. Roma necesitaba creer en esa imagen, necesitaba convencerse de que lo ocurrido había sido una anomalía, una pesadilla breve y excepcional. Pero la memoria no desaparece tan fácilmente. Las familias de las víctimas no recibieron justicia. No hubo juicios públicos ni condenas simbólicas. El imperio eligió avanzar sin mirar atrás, y en ese avance silencioso se escondía otra forma de miedo. El miedo a reconocer que el sistema que permitió a Calígula existir seguía intacto, que el poder absoluto seguía concentrado en una sola figura, que, bajo las condiciones adecuadas, otro emperador podría volver a cruzar las mismas líneas. El pueblo, que al principio había amado a Calígula, aprendió una lección brutal. La carisma puede ser una trampa. La juventud y las promesas pueden ocultar algo mucho más peligroso. Y cuando el poder se concede sin mecanismos reales de control, el precio siempre lo pagan los más débiles. Pero incluso ese aprendizaje fue frágil. Con el paso del tiempo, el nombre de Calígula empezó a transformarse en leyenda, en anécdota morbosa, en historia contadas a distancia. Tal vez esa sea la parte más perturbadora. No sus actos, sino la facilidad con la que una sociedad puede convertir el horror en relato y el terror en entretenimiento. Porque cuando el pasado se observa solo como espectáculo, pierde su capacidad de advertir. Y entonces la historia queda lista para repetirse. Roma siguió en pie. El imperio continuó. Pero bajo sus piedras quedó enterrada una verdad que nunca desapareció del todo. El monstruo no nació solo, fue alimentado. Y mientras el poder siga sin límites claros, siempre existirá la posibilidad de que vuelva a despertar. La muerte de Calígula no trajo justicia, solo silencio. Roma despertó sin el hombre que había convertido el poder en un espectáculo de terror, pero las cicatrices quedaron. El Senado volvió a reunirse. Los templos retomaron sus rituales y el imperio siguió avanzando, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. Todos habían aprendido hasta dónde podía llegar un solo hombre cuando no existe ningún límite. Calígula no fue solo un emperador cruel, fue una advertencia, la prueba de que el poder absoluto no necesita razones, ni lógica, ni siquiera cordura para destruirlo todo. ¿Fue realmente un loco aislado? ¿O el producto inevitable de un sistema que concentró demasiado poder en una sola figura? ¿Cuántos de sus actos fueron delirio? ¿Y cuántos fueron decisiones conscientes para gobernar a través del miedo? Su historia no termina en su asesinato. Continúa cada vez que una sociedad permite que el miedo sustituya a la ley.
que la obediencia ciega reemplace al juicio y que el poder deje de rendir cuentas. Porque cuando nadie puede decir no, incluso un imperio entero puede convertirse en un escenario para la locura. Y la pregunta final permanece abierta. Si tú hubieras vivido en la Roma de Calígula, ¿habrías obedecido para sobrevivir? ¿O habrías sido capaz de arriesgarlo todo para detenerlo?